Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la biomecánica de la mordida de un canino braquicéfalo. Mi grupo está conformado por Isabela Boritica Colmenares, Estefanía Aricapa, Juan Pablo Sánchez y mi persona, Isabela Toro. Voy a iniciar entonces mostrándoles un poco de nuestro modelo anatómico y biofísico y iniciaré entonces diciendo tenemos que recordar varios puntos. Entonces, uno de los puntos más importantes es recordar que los caninos y los felinos cambian su cráneo dependiendo de su raza. Entonces vamos a tener tres tipos de cráneo: un dolicocefálico, un mesocefálico y un braquicéfalo. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando. Entonces los cráneos dolicocefálicos es que tienen su mandíbula más corta que la porción superior. Entonces son esos perros que son utilizados para carreras, como por ejemplo los saluki. Tenemos entonces el cráneo mesocefálico, que la longitud de la región facial y craneal es similar. O sea, un ejemplo, el labrador, el beagles. Y tenemos el braquicéfalo, que es igual de larga que ancha. O sea, un ejemplo podría ser un bulldog inglés. Otra de las partes fundamentales de la mordida son sus dientes. Entonces, un perro posee 42 dientes permanentes, los cuales están pues divididos en 6 incisivos, 2 caninos, 8 premolares arriba y abajo, más de 4 molares en la parte superior y 6 más en la mandíbula inferior, que son considerados, estos son considerados braquidontos. O sea, braquidonto significa que no le crecen los dientes a lo largo de la vida como otras especies de animales. Bueno, vamos a hablar entonces ya ahora como del tipo de su mordida. Normalmente los animales tienen una mordida en tijera. ¿Qué pasa? Que algunas anomalías generan pues cambios en dicha mordida. Entonces vamos a tener una mordida muy particular, que es la mordida en tijera, la mordida en pinza, el pronatismo, que sería entonces como la caja inferior está muy por encima de la superior y se da pues en las razas tales como el bulldog inglés. Y el nonatismo es que la caja superior está por encima de la inferior y pues se da pues en razas como los chihuahuas. A continuación explicaremos el tipo de articulación que existe en esta región del cráneo. La articulación se llama temporomandibular, es una articulación sinovial bilateral de tipo gínglimo-artrodial que permite la rotación y desplazamiento del cóndilo mandibular en la fosa mandibular, cada uno con un cartílago de tipo fibroso, con movimientos de apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralidad de la mandíbula. Continuamos entonces anatómicamente cómo está conformada esta región. Como primer punto tenemos en este sector de acá la fosa mandibular, seguimos con el cóndilo mandibular, más adentro está el proceso coronoides, un poco más hacia ventral está la escotadura mandibular. Su próxima escotadura es esta, que es la semilunar. Está el proceso angular. Más adelante, debajo de este músculo, tenemos el foramen mandibular, que es el sitio donde se inserta o pasa una de las ramas del nervio mandibular, ramo del nervio trigémino, siendo el quinto par craneal, inervando los músculos de la masticación macetero, temporal y el pterigoideo lateral y medial. A continuación les voy a hablar un poco sobre los músculos de la masticación. Primero les voy a hablar sobre el músculo buccinador, el cual tiene su origen en el borde alveolar, maxilar y mandibular. Se inserta sus fibras llegan y se insertan con el músculo orbicular de los labios, el cual está también ubicado en esta zona. A continuación les voy a hablar sobre el músculo macetero,
el cual tiene su origen en la tuberosidad facial y cresta facial. Se inserta en la superficie lateral de la rama mandibular y su función es que ayuda a la masticación, y en los carnívoros presenta 3 porciones, una superficial, una media y una profunda, y es inervado por el nervio mandibular, por la rama masentérica del nervio mandibular. A continuación les voy a hablar sobre el músculo pterigoideo lateral, el cual no se ve acá ya que pues, de alguna manera es profundo. Entonces, cabe resaltar que su origen está en el proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Se inserta en la cara medial de la mandíbula en el proceso condilar. Su función es de elevación, prognación y lateralización de la mandíbula, y es inervado por el nervio mandibular, específicamente por la rama pterigoidea lateral. Luego tenemos el músculo pterigoideo medial, el cual tiene su origen en el proceso pterigoideo del hueso esfenoides, al igual que el pterigoideo lateral. Se inserta en la cara medial de la mandíbula y su función es de elevación de la mandíbula, y es inervado por la rama pterigoidea medial del nervio mandibular. Luego hablamos del músculo temporal, el cual tiene su origen en la fosa temporal, que es en esta zona, y se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula, que vendría estando acá. Su función es de ayuda a cerrar la boca y es inervado por la rama temporal del nervio mandibular. Y como último hablamos del músculo digástrico, el cual tiene su origen en el proceso paracondilar. Se inserta medialmente en el cuerpo de la mandíbula y tiene función de retracción de la mandíbula y apertura de la boca. Cabe resaltar que es inervado por el nervio mandibular, por la rama miloioidea de este nervio, y hacia caudal por la rama digástrica del nervio facial. Cabe resaltar algo muy importante del músculo buccinador, el cual tiene función de inflar los cachetes, de contracción de alimentos y de cerrar, para cerrar la boca, y se inerva por la rama bucolabial del nervio facial. Bueno, a continuación vamos a hablar del potencial de acción de los músculos masticatorios. Como ya sabemos, la masticación es una de las funciones más importantes del sistema estomatognático, el cual se define como la unidad morfofuncional o sistema biológico que se encuentra localizado anatómicamente en el territorio cráneo cérvico facial, comprendiendo básicamente estructuras combinadas de la boca o pues la trompa, los maxilares, siendo responsable tanto de la función masticatoria como de la deglución y la fonoarticulación. La información sensitiva que parte del sistema estomatognático es llevada principalmente por el nervio triquémino hacia diversas estructuras del sistema nervioso central. Dicha información sensitiva activa diversas áreas dentro del tallo encefálico y del neocortés, estando dichas áreas involucradas en importantes funciones más importantes o superiores. Entonces la función masticatoria se caracteriza por respuestas motoras, rítmicas y aprendidas, que combinan tanto actividades reflejas como voluntarias y que a su vez iniciada continúa casi automáticamente, siendo sometida bajo control consciente tanto su inicio como su final, pudiendo la masticación ser intencionalmente pues más lenta o detenida o lentificada. Entonces aquí pues explicando un poquito más sobre el proceso de la masticación, pues sabemos que para la masticación pues se necesita un estímulo masticatorio, ¿cierto? Que en este caso sería el alimento. Este alimento actúa en el sistema estomatognático, que sería pues como toda la cavidad bucal, los dientes, pues la lengua, el paladar, y entonces las neuronas o por las vías aferentes son llevadas hacia el sistema nervioso central, donde de allí se devolverá por las vías eferentes otra vez hacia el exterior, otra vez hacia el exterior, hacia el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Listo. Cabe entonces aclarar que existe una variabilidad entre cada ciclo masticatorio, es decir, todos son diferentes, ya que las neuronas del GSPM son sometidas a mecanismos de retroalimentación desde los diversos estímulos, lo que nos da como las neuronas motoras, ¿cierto? Entonces aquí ocurre una sinapsis química donde interactúa una neurona presináptica, que sería la emisora, y una neurona posináptica, que sería la receptora. Ya sabemos que cuando una neurona es activada, la terminación nerviosa es estimulada y se libera acetilcolina.
y aquí se inicia entonces la despolarización de las fibras musculares y se produce la contracción de los músculos para que puedan funcionar, ¿cierto? Bueno, la activación se inicia sobre receptores sensitivos especializados llamados propioceptores que se encuentran en diversas zonas de dicho sistema, como la mucosa bucal, que está conformada por la mucosa pues del paladar, de la lengua, el paladar duro y blando, labios, los dientes y la articulación temporomandibular y las fibras intrafusales de los diversos músculos masticatorios. El comando pues de este movimiento rítmico y secuencial dado en la masticación es generado por una población neuronal que se llama el generador central de patrones masticatorios. En sus siglas en español sería GCPM, que estos se encuentran en la unión pronto-bulbar del tronco encefálico. Para la sinapsis entonces se transmite de una neurona a otra, desde el terminal sináptico de una neurona hasta la dendrita de otra. Entonces cuando el impulso de la información avanza, los canales del terminal sináptico se abren y permiten el ingreso de los iones de calcio. Al mismo tiempo que estos iones de calcio activan paquetes de neurotransmisores que liberan el contenido al espacio presináptico. Pues en el espacio sináptico algunos se difunden y otros activan otros receptores en la neurona que abren más canales para el ingreso de iones de sodio y potasio, y así se transmite la información de una neurona a otra. Y cabe aclarar que es una sinapsis química.